Ahora hagamos algo más. Un poco. Estamos viajeros hoy. Vamos a viajar a Alemania y nos vamos a detener en la época del romanticismo y en una persona muy especial, ¿sí? Goethe. Realmente una de las almas más sensibles que pudo trascender no solo dogmas y religiones heredadas. Y aunque la mayoría de ustedes no lo sepa, fue un amante del profeta alayhi salatu wasalam y del Islam. Detengámonos un poco. ¿Sí? Cuando era joven, Goethe quiso realizar estudios orientales, pero su padre lo obligó a estudiar Derecho. Admiraba a todos los viajeros, a los relatos de viajes a Oriente y demás. Y él consideraba que eso no era una mera casualidad, sino algo con profundo significado. En 1813, un soldado alemán de las tropas napoleónicas que regresaba de España le trajo un manuscrito árabe de la época del Andaluz, y en ese manuscrito estaba el Sura An-Nas, 114, los hombres. Y se quedó fascinado con eso. Trató de copiarlo, pidió ayuda. Un año más tarde visita a un grupo de musulmanes de una etnia que pertenecían al ejército ruso del zar Alejandro I. Y ahí puede verlos cómo los rezan. Y en una carta escribe lo siguiente: hablando de profecías, tengo que decirte que hay cosas que están ocurriendo en estos días que ni un profeta le hubieran permitido decir. ¿Quién habría podido afirmar que hace unos años que habría un servicio religioso musulmán y que algunas suras del Corán iban a ser recitadas en un auditorio de nuestro instituto protestante? Sin embargo, esto ha ocurrido y acudimos a la oración de los bachequires. Vimos a su mulá y recibimos a su príncipe en el teatro. Yo fui obsequiado con favor especial con un arco y unas flechas, que en eterno recuerdo colgaré sobre mi chimenea tan pronto como Dios decrete un feliz retorno para ellos. Después, más tarde, un poco más abierto, dice y escribe a un allegado: no puedo más que decirte esto, trato de permanecer en el Islam. También leyó los divanes, ¿sí? Le encantaba el diván de Hafiz y Saad, amaba el sufismo. Y escribe en una obra que se llama Diván, su obra: es estúpido que todo el mundo esté alabando su opinión particular. Si el Islam significa sumisión a Dios, todos vivimos y morimos como musulmanes. Esa intensa sed de conocimiento, fíjense, con todas las limitaciones, se decide estudiar idioma árabe, literatura, con lo que tenía a su alcance. Una lección, acá lo tenemos al alcance y la gran mayoría lo dejó de lado. Y si tenía un fuerte impulso por aprender árabe, y hasta se copiaba duás en árabe. ¿Sí? Hay una carta en uno que empieza
una de sus cartas de puño y letra haciendo el Basmala. Cuando tenía 70 años, escribe en uno de sus notas y ensayos que intenta celebrar respetuosamente la noche del destino, de Laylatul Qadr, en la que se reveló el Corán al profeta desde lo alto. Dice, y también, fíjense, con todas las limitaciones que existían en esa época, fíjense la comprensión que tenía, cómo iba a la esencia. También escribió, cualquiera podría maravillarse por la eficiencia del libro. Esto es porque ha sido declarado como increado por sus reales admiradores. También escribió, este libro continuará siendo altamente efectivo para toda la eternidad. En su obra, que se llama Diván, por esa admiración que tenía por esos autores sufis que les mencioné, escribe, ¿es el Corán eterno? No lo dudo. ¿Es el libro de los libros? Lo creo más allá del deber de los musulmanes, es decir, del deber de los musulmanes de creerlo así. Se había dado cuenta y habían entrado a la esencia, en un ambiente totalmente hostil para todas esas cuestiones, y dejó de lado los dogmas, las religiones y todas las cuestiones heredadas. Alguien así es raro de encontrar, es extremadamente raro. Y decía del profeta, entre la diferencia con estas que existe entre un profeta y un poeta. Y decía, Muhammad sallallahu alaihi wasallam es un profeta y no un poeta. Por lo tanto, su Corán tiene que ser visto como una ley divina y no como un libro humano escrito para la educación y el entretenimiento. Además de eso, es atraído por la fascinación del mensaje, ¿sí? Good. La unidad de Dios y la convicción que hay de eso y cómo se manifiesta eso en la creación. Y eso lo podemos ver en los distintos escritos que tuvo y cómo se va manifestando. Y habla en diferentes escritos de la grandeza de Dios en lo pequeño. Y estaba impresionado por la realidad de la revelación coránica y lo que decía. Y comentaba cuando comentaba el verso de Sura Ibrahim, ayat 14, no mandamos a ningún enviado que no hablara en la lengua de su pueblo para que explicara con claridad. Dice, es cierto lo que Dios dice en el Corán. Y en una de sus cartas hace referencia a esto y dice, no enviamos a ningún enviado que no hablara en el lenguaje de su pueblo. Esa sensibilidad que tiene se ve plasmada en una obra majestuosa que se llama Fausto, ¿sí? que trata de los problemas de esto, de conocerse a sí mismo y del alma. Y el inmenso destino del ser humano. Y cómo esta naturaleza adámica que tenemos todos nosotros, que estuvimos hablando, de la elección, ¿sí? que se manifestó desde el primer momento, de la elección entre el sí y el no, entre elegir el bien y el mal, entre elegir el orden o el caos.
entre elegir vivir en la verdad o vivir en la mentira. Y en base a eso, cómo construimos nuestra vida y nuestra personalidad. Cuando nos levantamos, cada día nos tenemos que preguntar, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Cuál es mi destino? ¿Qué tengo que hacer hoy para ser un poco mejor o acercarme a la realidad de conócete a ti mismo? ¿Cómo puedo hacer? Y es un gran desafío. Cada día es un despertar nuevo. Cuando podemos ver la unidad que existe en la creación, cómo todo depende de todo, vamos a entender qué significa el Tawhid de Allah. ¿Sí? Pusimos, dice Allah, vuestros signos fil ufuki wa fi anfusik, en los horizontes y dentro de ellos mismos. Así puedan ver la verdad. Si no comprendemos la terrible importancia que tiene en el cosmos, una simple hormiga, una abeja, y cómo influye en nuestras vidas, y los beneficios que hay en ello, y cómo todo es un perfecto rompecabezas, que todo tiene relación con todo. Vivimos en la perfecta arrogancia y egoísmo. Y dice, el cielo se oscurece, la luna cubre su luz, la lámpara se apaga sin despedir más que humo. Cruzan por mi mente y por mis sienes lívidos fulgores. Sufro un estremecimiento profundo, bien lo veo. Eres tú que te agitas a mi alrededor. Espíritu que invoco, préstate ante mis ojos. Ah, cómo se me desgarra el seno. Todo mi ser se lanza en búsqueda de nuevos sentimientos. Todo mi corazón se entrega. Aparece de una vez, aunque con tu aparición tengan que entregar la vida. Y después ahí empieza un diálogo, inshallah, en algún momento lo leemos, entre el ruh, entre el espíritu y Fausto. Allahumma salli wa sallim wa barik ala ashrafi wal anbiya'i wal mursalin wa alayhim alhamdulillahi rabbil alamin. بسيرة الفاتحة. اللهم صل على سيدنا